Hola, me da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta aquí en GIN TV. Vamos a hacer el día de hoy un comentario legal más, como los que siempre hacemos en esta sección. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que a nadie nos gusta, pero que todos tenemos que hacer. ¿Y esto qué es? El pago de contribuciones. Tenemos la obligación legal, constitucional, de hacer el pago de contribuciones porque así lo determina nuestra propia Carta Magna. Todos los que residen en este país tenemos la obligación de pagar contribuciones que deben ser destinados para el gasto público, ya sea de la federación, de los estados o de los municipios. Por eso hay impuestos federales, impuestos estatales e impuestos municipales. Deben ser destinados para eso, pero deben ser pagados de manera proporcional y equitativa. Y una cosa muy importante, siempre deben de estar contemplados en una ley. Estos requisitos que son constitucionales deben de ser cubiertos siempre por las disposiciones legislativas que nos imponen el pago de una contribución. ¿Por qué? Porque de otra manera serían contribuciones anticonstitucionales y la forma en la que nosotros podemos defendernos es a través de un juicio de garantías, mejor conocido como juicio de amparo. A través del juicio de amparo nosotros podríamos obligar a que las autoridades fiscales hagan de manera más justa el cobro de los impuestos y se apeguen a estos principios constitucionales. Pero ¿por qué le llamamos contribuciones cuando normalmente todos los conocemos como el pago de impuestos? Bueno, pues porque las contribuciones son de muchos tipos, no solamente son los impuestos. Los impuestos son un tipo de las contribuciones que se tienen que pagar. Pero nosotros, y sobre todo cuando somos empresarios, hay otras contribuciones que debemos de pagar. Por ejemplo, las aportaciones de seguridad social. Su nombre dice a qué se destinan. Se destinan justamente al pago de todas las prestaciones de seguridad social que debemos dar a nuestros trabajadores, que normalmente la Constitución establece que sería responsabilidad de los patrones dar a nuestros trabajadores pensión por accidentes de trabajo, guarderías, vivienda y otra serie de disposiciones que la propia Constitución establece que serían muy gravosas para los propios empresarios poder hacer estos pagos de manera directa, es decir, darle una casa a cada uno de nuestros trabajadores, independientemente de que constitucionalmente tengamos esta obligación, sería muy gravoso hacerlo. Es por eso que se crearon las instituciones de seguridad social, que en nuestro país funcionan de una manera bastante razonable, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, que son instituciones a las cuales los patrones tenemos la obligación de pagar para que ellos cubran estas prestaciones o estas obligaciones que tenemos con nuestros trabajadores y que ellos puedan vivir de una mejor manera. Por ejemplo, las pensiones de cesantía. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros trabajadores se accidenta? Si no lo tenemos dado de alta en el Seguro Social, seremos nosotros los que tendremos que pagar por esas incapacidades de nuestros trabajadores. Y la realidad es que es mucho más cómodo hacerlo de manera mensual o bimensual, en el caso del Seguro Social, y que sea este instituto quien destine un pago para el pago de ese trabajador sin que nos cueste a nosotros. Por ejemplo, en el caso de una madre que va a tener a su bebé, tiene el derecho de ausentarse un mes y medio antes o un mes y medio después, que ahora está cambiando, porque las nuevas disposiciones legales lo que nos dicen es que la mujer puede optar por tomarse los 3 meses de incapacidad, incluso después del parto. Hay señoras que yo he visto que siguen trabajando hasta un día antes de dar a luz y posteriormente se toman los 3 meses. Bueno, para que esos 3 meses de incapacidad no le cuesten al empresario, no le cuesten al patrón, por eso tenemos que pagar la seguridad social. Y estas son las aportaciones de seguridad social que también nos van a dar derecho a nosotros como empresarios y también a nuestros trabajadores de que disfruten de una pensión cuando ya se encuentren en etapa de retiro, es decir, cuando se hayan jubilado previamente. Además de esto existen otro tipo de contribuciones, por ejemplo, el pago de derechos, que el pago de derechos, ¿cómo nos puede a nosotros como empresarios afectar? Si nosotros tenemos que sacar alguna licencia de funcionamiento, algún uso de suelo de parte de la delegación, del municipio, donde quiera que nos encontremos, del estado en el que estemos, tenemos que hacer el pago de un derecho, que es lo que la propia ley establece. Por último, existen pues, los impuestos, que son aquellos que nosotros debemos de pagar de manera mensual a través de nuestras declaraciones provisionales y finalmente se harán el pago de las mismas también de manera anualizada como lo establece el SAT y que bueno, en los siguientes meses estaremos ya teniendo que hacer nuestras declaraciones anuales, personas físicas y personas morales. La importancia de las contribuciones es que precisamente deben ser destinadas al gasto público.
Por eso es muy importante que en México cumplamos con las obligaciones, pero también es muy importante que estemos vigilantes del trato, o más bien del uso que se da al pago de nuestras contribuciones. Finalmente es dinero de nosotros, que nosotros damos al Estado porque estamos obligados a hacerlo, pero el Estado debe destinarlos al gasto público, y en el caso específico de las aportaciones de seguridad social, tiene que ser para cubrir este tipo de disposiciones que si no serían gravísimas para nosotros como empresarios. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguno de nuestros trabajadores no está dado de alta en el Seguro Social y sufre un accidente y tiene que recibir atención médica de parte del Estado? Nos pueden fijar una cosa que se llaman capitales constitutivos, y esos capitales constitutivos pueden ser millonarios. ¿Por qué? Porque el trabajador que no está dado de alta en el Seguro Social lo tienen que atender en alguna institución pública, y de esa manera tienen que cobrar, recuperar de parte del patrón por haber incumplido con haber dado de alta a su trabajador en el Seguro Social. Y son muchas otras cosas que implica la seguridad social, de las cuales estaremos hablando en otro comentario. Y muchísimas gracias por escucharnos. Les recuerdo que Jin TV es tu mejor aliado.